Muy buenos días, mis hermanos. Dios derrame su bendición para cada uno de ustedes en este día. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque nos concede una vez más el privilegio de reunirnos como iglesia. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles y cuando estamos predicando una serie de cómo los santos pueden estar perseverando constantemente sin echar hacia atrás, sin desmayar, tenemos que entender que estamos viviendo tiempos muy difíciles, aún hoy en día. Y yo le voy a pedir a los muchachos que proyecten la canción Hombre de Compromiso, número 3. Mientras estaba sentado cantando, miraba esta canción y creo que es lo que Dios quiere para los hombres y las mujeres. Aunque dice hombres y mujeres, Dios quiere hombres y mujeres de compromiso. Que no se conformen al mundo y a su condición. Sigue por favor pasando las letras. Hombres que harán compromiso para vencer toda tentación. Por favor, sigue. Hombres que sean ejemplos de amor, de justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por el mundo cambiar. Ese tipo de hombres y mujeres es lo que Dios está buscando hoy en día. Dios no está buscando religiosos. Dios no quiere la iglesia llena de religiosos. Como Satanás está atacando al cristianismo hoy en día de una manera despiadada, si nosotros no nos ponemos de pie de la manera correcta y con el valor delante de Dios, vamos a ser arrastrados. Y Dios está buscando este tipo de hombres y mujeres que no se dejen influenciar por el mundo. Que aunque usted ve que las cosas a su alrededor están cambiando y que lo que ayer no era, hoy es, no se dejen afectar por eso. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Mientras más noticias uno escucha, mientras más medios de comunicación uno escucha, más amor le tome a uno a la obra de Dios y a la iglesia. Amén. Dígalo con fuerza. Amén. Amén. Más adelante vamos a predicar sobre esto. Dios sigue viendo el varón como varón y la hembra como hembra. Y vamos más adelante a traer un sermón sobre esto. Hemos estado hablando sobre cómo perseverar en estos momentos donde vivimos situaciones, experiencias en la vida que son muchas veces difíciles para nosotros. Y como les decía la semana pasada, hablar sobre las aflicciones que pasamos sobre esta tierra y no tocar las tentaciones es como dejar la serie coja, incompleta. Cuando hablamos de esperar, yo les decía que esperar es posiblemente una de las cosas más difíciles en la vida de un creyente. Yo quiero decirle que las tentaciones, vencer y trabajar con las tentaciones son de las cosas más difíciles para un creyente. Muchas veces no nos gusta, predicamos, pero no nos gusta incluso interactuar con cosas como esta, porque cada uno de nosotros conoce lo que tiene dentro. Y muchas veces no nos gusta sacar y no nos gusta como mover. La semana pasada comenzamos viendo una diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Y decíamos de las pruebas, son experiencias severas que fortalecen nuestra fe. Situaciones que Dios permite en nuestras vidas. Situaciones que Dios permite en nuestras vidas que no tienen nada que ver con el pecado, que no tienen que ver con cosas inmorales. Situaciones que Dios permite que van a ocurrir en nuestras vidas simplemente para mejorar nuestro carácter y que cada día nosotros nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo de las tentaciones. La tentación es el acto de incitar a hacer el mal mediante una promesa de placer o ganancia. La tentación lo motiva a uno a hacer lo malo mediante una promesa de algo bueno.
Pero estudiamos que Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado la templanza, nos ha dado el dominio propio, la capacidad de decirle que no a situaciones que se van a presentar en nuestras vidas. Un poder especial dado por Dios. Pero también Dios nos ha capacitado a nosotros, como seres humanos, a decir que no. Que cuando el pecado se asoma, usted puede decir no. Estuvimos estudiando el texto de Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Y estábamos estudiando lo que es la tentación, el ambiente de la tentación. Y estudiamos que la tentación es inevitable. La situación que se van a presentar en nuestras vidas en torno a tentaciones son inevitables para todos los creyentes. Hombres, mujeres, adultos, ancianos, niños, todo el mundo va a verse enfrentado con situaciones como tentación. Y estudiamos que el mismo Jesús fue tentado, pero sin pecado. Estudiamos que Dios nunca dirige las tentaciones. Dios nunca le va a llevar por un camino para que usted aprenda en medio del pecado. Nunca Dios lo va a hacer. Cuando usted está en ese ambiente es porque usted decidió cruzar por ahí. Dios lo permite. Pero Dios nunca le va a llevar a dar una lección a usted a través del pecado. Nunca le va a llevar a pecar. Estudiamos que la tentación es un asunto individual. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos internos, de su propia concupiscencia, de esos deseos que no son buenos dentro de usted, usted toma la decisión. Usted no puede venir con la excusa delante de Dios que usted entró en la tentación por un grupo, por un amigo, por un hermano. No, cada uno de nosotros toma la decisión. Es un asunto individual. Y en cuarto lugar, ahí quedamos. En cuarto lugar, la tentación que conduce al pecado siempre sigue el mismo proceso. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. En el versículo 14 comienza el proceso y en el versículo 15 se lleva a cabo. El primer paso se lanza la carnada. El segundo paso, el deseo interno es atraído por la carnada. El tercer paso es cuando nosotros mordemos la carnada. Es cuando el pecado nos hace que nosotros nos rindamos. Y el cuarto paso, el pecado trae como resultado trágicas consecuencias. Terminamos ensartados con el anzuelo porque le hemos dado una mordida de una manera extraordinaria a la carnada. El mismo proceso todo el tiempo, todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Santiago capítulo 1, verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La palabra seducido aquí es un término que se usa en la pesca. Para usted pescar, usted lanza el anzuelo. Para usted tomar un pez, usted tiene que poner en el anzuelo una carnada atractiva. Si usted no le pone una carnada atractiva, usted nunca va a pescar. Entonces aquí la palabra seducido tiene que ver con el cebo que se aplica, que es muy atractivo y que el pez no se puede resistir. No hay manera que el pez se pueda resistir a ese cebo tan atractivo. Luce bien, huele bien y apela a los sentidos. El pez se arriesga y da un mordisco independientemente de los peligros que el pez ve alrededor. No le importa, él ve el cebo tan atractivo y va y muerde, sin saber que cuando él abre la boca y muerda, ahí está la trampa.
Su deseo por el cebo es tan intenso que los hace perder su preocupación y pasar por alto los peligros y las trampas en el anzuelo hasta que llega a ser demasiado tarde. Cuando un pez sale de su escondite atrás de la carnada, ya el pez está muerto. Si el pez lo vio atractivo y salió del escondite, el pez va a morder y el pez está frito. Está frito. Y esa es la ilustración que las Escrituras utilizan para mostrarnos a nosotros el proceso de la tentación. Es lo mismo para nosotros. El pecado es atractivo, el pecado es deleitoso, el pecado es pegajoso, gusta. Si no fuera deleitoso y atractivo, usted no tuviera como tentación de pecar. Pero que cuando el cebo huele bien, cuando el cebo se ve bien, usted se lanza atrás de la carnada sin importar las consecuencias. Exactamente como hace el pez. Cuando nosotros decidimos no obedecer a Dios y salir a buscar la carnada, estamos fritos, estamos atrapados. Quizás usted se está preguntando, oye, pero que esto es muy constante, esto es con mucha frecuencia. Fue como comencé. Les decía, miren, la situación de las tentaciones en ambos sentidos, tanto para el hombre como para la mujer, es una situación muy difícil porque no es un asunto de un día. No es que yo tuve una experiencia y me ocurrió hace 10 años. Es que es todos los días, diferentes experiencias. En la Biblia, en Génesis capítulo 39, se narra una historia que ustedes han escuchado anteriormente, pero que nos ilustra muy bien este punto. En Génesis capítulo 39, voy a leer a partir del versículo 1. Ponga atención. Y yo les voy a pedir, por favor, tanto los hombres como las mujeres, que traten de entrar en el personaje que yo voy a estar leyendo. Trate de meterse en la historia, para que usted pueda entender si la historia tiene fuerza o no. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Ponga atención a lo que viene. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Un muchachón. Quizás en este entonces José tenía quizás 20 y pico de años. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Es una situación, si los hombres tratan de entrar a la situación, a la historia, y las mujeres también, van a ver la intensidad de lo que la Biblia está tratando de describir. Esa mujer puso los ojos en este muchacho. Ustedes han escuchado mujeres que en la calle dicen, se me lo doy yo. Y le dijo a José, duerme conmigo. Yo quiero dormir contigo.
Mujeres, ustedes no saben lo que significa uno escuchar de una mujer una expresión así. Yo sé que las mujeres saben. Una mujer que le diga a un hombre, yo quiero dormir contigo. Hay que entrar en la historia para usted darse cuenta de la intensidad de lo que estaba viviendo, José. Aquí fue lanzada la carnada, el mismo proceso que acabamos de leer en Santiago capítulo 1. Se lanza la carnada, hombre, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hubiese hecho? José no era dominicano. O sea, no era dominicano, era un hebreo. Era un hombre soltero. La Biblia lo describe bien parecido. Bien parecido. Y una mujer posiblemente vaga en una casa sin nada que hacer. Vamos a ver la respuesta de José. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Para un hombre expresar unas palabras como esta ante una mujer que le haya hecho una propuesta como la que hizo esa mujer, es un hombre que tiene que estar enfocado 100% en Dios. Un hombre que está enfocado en Dios. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecar contra Dios? Él de manera consciente y voluntaria rechazó la carnada. Él pudo ver el peligro inmediatamente. Siga leyendo el texto. Hablando ella a José cada día. No fue una experiencia de un día. Dice el texto que esa mujer estaba acosando a José cada día. Ay, papi, ven, acuéstate conmigo. Y esa mujer quizás todos los días calentándole. Yo quiero, hombres, métanse en el personaje de José y escuchen a esa mujer susurrándole ese tipo de cosas. Para que usted vea la intensidad de lo que la Biblia está tratando de decir. No crean por un instante que cuando usted resiste la tentación un día, ya todo terminó. No crean que porque usted le diga que no en un momento, Satanás va a decir, pues está bien. Dice el texto que esa mujer hablaba con José cada día lo mismo. Y yo me imagino que el pobre José estaba, que se soñaba y cuando se levantaba por la mañana, otra vez. Yo me imagino la angustia que ese muchacho estaba viviendo. ¿Por qué él tenía la angustia? Porque él quería hacerlo bien delante de Dios. La angustia simplemente era porque él quería hacerlo bien delante de Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Ya las cosas habían llegado a un punto que ya la mujer estaba desesperada. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie en la casa. Ustedes saben cómo eran las casas de antes en esos tiempos, ¿verdad? Si hace 20, 30 años atrás usted iba al campo y usted veía una casa que estaba, cada kilómetro había una casa. Imagínense en este tiempo de José. Había una casa por ciudad. Y ella detectó, no hay nadie aquí. Es el momento. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Ven que ahora es. Y le agarró de la ropa.
En ese tiempo se usaba una bata del pobre José. Ella le agarró, le arrancó la ropa a José. Y el pobre José salió. Literalmente lo que dice las Escrituras. Dice, entonces él dejó su ropa en mano de ella. Patica, ¿pa' qué te tengo? Y dice la Biblia que salió corriendo. Huyó. Es muy interesante esto aquí en la vida de José y en la vida de cualquier hombre, en la vida de cualquier ser humano. Él huyó, él corrió. Quizás muchos están pensando, no quiero decir lo que usted está pensando. Con el tiempo José recibió su recompensa. José recibió su recompensa. Nosotros hemos hecho esto de resistir la tentación, algo místico, algo inalcanzable, irrealizable. Algo que está reservado para los más viejos, para los más espirituales. Y no es así. En el caso de José, la Biblia describe que José era un joven. Y él tuvo la capacidad, la templanza, el dominio propio de decir no. Él pudo identificar la carnada. Decir no es algo que pueden hacerlo todos aquellos que hayan puesto su fe en Jesucristo. Si el Espíritu Santo de Dios mora en usted, usted tiene la capacidad de decir que no. O sea, no piense que es algo inalcanzable. Si Dios está diciendo en las Escrituras que se puede, es porque se puede alcanzar. Es porque se puede alcanzar. Y yo sé que casi todo, la gran mayoría, está pasando por situaciones de tentaciones a diarios, en diferentes índoles, diferentes direcciones. Pero cuando se está hablando de tentaciones, y voy a los hombres ahora mismo, posiblemente quizás el 90% de las tentaciones para los hombres están en la parte sensual. El hombre se pone bobo cuando ve el cebo así que huele. Y tenemos que tener la capacidad de aprender a decir que no por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Es fácil? No es fácil, pero Dios está con nosotros. El Señor a usted le dará las fuerzas para resistir. Dios le dará el poder para decir que no. Y Dios le dará la habilidad para correr cuando haya que correr. Hay algunas maneras prácticas que quiero mostrarle a ustedes de cómo trabajar con las tentaciones. Algunas maneras prácticas. En primer lugar, lo primero que usted tiene que hacer es contraatacar la tentación. No la tolere. No sea permisivo con la tentación. No tome el texto de la Biblia y lo lleve por donde la Biblia no va. Déjame provocar la esposa del vecino y déjame ver si yo puedo triunfar como José. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. La idea es cesad de presentar. Es la idea del original. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo veo esto como algo activo. Presentar
Muchas veces estamos viendo los mandatos negativos de parte de Dios para nosotros. Es un mandato positivo. Presentad vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Está diciendo, no trate de coexistir pacíficamente con la tentación. No te acomodes al lado de la tentación pensando que puedes salir victorioso. Porque el pensar de muchos hombres es que yo puedo, como es un juego y la vida es aburrida y esto puede ser interesante, el peligro, y me asomo, y usted cree que puede como manejar esa situación, y usted se acerca un día y se aleja. Y al otro día usted está pensando, ¿por dónde yo voy a atacar otra vez? Pero tenga cuidado. Tenga cuidado. No trate de coexistir pacíficamente con la tentación. Levántese contra ella. Tenemos que aprender a hacer frente a las tentaciones. Nosotros muchas veces estamos jugando con ciertas cosas que nos debilitan, que nos dañan. Si hay cierto tipo de música que a usted le afecta en su interior, que usted siente que cuando usted la escucha, le altera su metabolismo, le altera su manera de pensar, rompe su comunión con Dios, contraataque eso, no le escuche. No le escuche. Tiene que buscar los medios de contraatacar. Porque hoy en día tenemos una variedad de música, de ritmos y de letras, que cuando usted le escucha en el radio, si usted está enfocado en Dios, usted no tiene otra opción que quitar la emisora. Porque es tan fuerte lo que usted está escuchando, las letras, que para la gente de la calle, para el mundo es divertido. Esos son sus problemas. Pero que muchas veces en los trabajos los muchachos lo están escuchando y nosotros nos hacemos los graciosos cuando ellos escuchan esto. Hay música que daña. Hay música que daña. Hay música que rompe su comunión con Dios. Y si eso es una tentación para usted, tiene que aprender a trabajar contra eso. Si hay ciertas películas que a usted le afectan, no porque sea película, usted sabe que no es real lo que usted está escuchando, viendo en la televisión o en el cine. Pero si hay ciertas películas que le dañan, no la mire. No la mire. Aunque usted ve que ponen restricción de 18 años, pero que a usted al ver la película, eso le altera su metabolismo, le daña su relación con Dios, le cambia su manera de pensar, no la vea. Hay películas que yo podría decir que son literalmente satánicas. Hay películas de misterio y que lamentablemente a mis jóvenes muchas veces les gusta ver esas películas bien intensas. Es películas que te dan y te ponen, ¿y qué será que vendrá? Y usted está viendo la película. Pero ya ustedes saben, el protagonista de esas escenas es el diablo. Literalmente. Literalmente. Y los muchachos ven esas películas y yo tengo que decirle, yo hace mucho tiempo tomé la decisión de dejar de ver ese tipo de películas porque me mataban. Yo salía de esas películas y mi mente, pasaban días y mi mente martillando, esa imagen me martillaba el cerebro y no me acercaba a Dios. Entonces yo opté por no ver esas películas. Opté por no ver las películas. Y mis hijos y mi esposa están ahí, vemos películas. No recuerdo la última película de esa línea que yo miré, que mis ojos miraron. Porque como usted, creyente, lavado por la sangre de Cristo, va a estar sentado 2 horas viendo una película de un drama intenso y ve como el diablo se le monta a una muchacha y le sale y le sacan y le suben? Una cosa tremenda. Jóvenes, es así que como les digo, ¿verdad? Y ponen esas escenas con esa tecnología hoy en día
y lo ponen tan intenso que a la gente le gusta ese morbo. Pero esas películas le dañan. Y usted tiene que evitar de ver cosas que le rompan su relación con Dios. Si hay videos, ciertos videos que usted sabe que le pueden dañar, y hoy en día como están estos celulares inteligentes, y que antes usted tenía, para ver un video tenía que comprarse un 8 track de estos o verlo en el cine, hoy en día no. Hoy en día con los celulares inteligentes a usted le mandan un video que es una mini película en segundos. En segundos, estas cosas dañan. Y le separan de su relación con Dios. Yo quiero decirles que posiblemente inicialmente a todos nos van a mandar videos inapropiados. A todos, inicialmente. Pero si a la persona que le manda el video usted le dice, por favor, yo no veo ese tipo de cosas, por favor no me lo mande, no se lo van a mandar porque usted tuvo la capacidad de decir no. Ahora, si usted se le hace el gracioso, prepárese que esos videos le van a estar llegando continuamente. Y todos saben de lo que estoy hablando. Ese ambiente, eso que proyectan esos videos, le separan de su relación con Dios. No mire estas cosas. Dijo el secretario general de las Naciones Unidas alrededor de los años 1950. Voy a leerle. No puede jugar con el animal que está dentro de usted sin volverse completamente animal. No puede jugar con la falsedad sin abandonar su derecho a la verdad. No puede jugar con la crueldad sin perder la sensibilidad de su mente. El que quiere tener su jardín pulcro no reserve una parcela para la maleza. El que quiere tener su jardín pulcro no reserve una parcela para la maleza. Realmente usted sería un necio si, sabiendo que las cosas que lo debilitan a usted toma la decisión de seguir involucrado con ese tipo de cosas. La Biblia lo describiría a usted como un necio. Un necio. Romanos 6:13, el texto que leímos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No preséntense puro para Dios. Debemos ser cuidadosos con algo que parece tonto, el tiempo ocioso. El tiempo donde usted se siente que no tiene nada que hacer es su peor enemigo. Porque usted puede disfrutar de un tiempo de tranquilidad y tener ese tiempo aún con propósito. Pero hay un momento en la vida donde usted se siente que no tiene nada que hacer, y como usted se siente que no tiene nada que hacer, usted comienza a buscar cosas que hacer. Eso pasó con David. Por eso cayó en pecado. Entonces, en primer lugar, contraataque la tentación, no la tolere. En segundo lugar, use la resistencia adecuada para resistir el ataque. Use la resistencia adecuada para resistir el ataque. O sea, use la resistencia correcta. No todas las tentaciones se manejan de la misma manera. Lo que tiene que ver con los deseos de la carne, los pecados sensuales en el Nuevo Testamento, la orden que se da al creyente es huye, mándate a correr, exactamente como hizo José. Esos pecados en esa dirección, el hombre tiene que correrle. No se resuelven esos pecados usted enfrentándolo. Yo te voy a demostrar que yo sí soy espiritual y te lee la... No. Huye, dice la Biblia, ese tipo de cosas. Huye.
Si usted trata de resistir esa tentación y pelear contra ella o tolerarla, le garantizo que finalmente usted va a caer como víctima. Hay algunos textos en la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios 6, 18, el apóstol Pablo dice: huid de la tentación, huid, huid. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, él le dice a Timoteo, Timoteo siendo un joven, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, huye de ese ambiente. Quizás usted tenga que hacer un pacto con sus ojos, como cantábamos hace un rato. Quizás la manera de usted mostrar resistencia es haciendo un pacto con sus ojos. Dice Job capítulo 31, verso 1, hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hay otra versión que dice, yo habría convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. La Nueva Versión Internacional dice, yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. Hice pacto con mis ojos. Hacer pacto con sus ojos es tomar una decisión para hacerlo bien delante de Dios. Los ojos, mirar, poder mirar, es una bendición de Dios. Usted como hombre, como mujer, poder mirar es una bendición de Dios. Pero también abre nuestras experiencias a todo un mundo de sensualidad. Y como decía la semana pasada, todo está amarrado, desde la televisión, en la computadora, todo está amarrado para que usted esté bombardeado continuamente por la sensualidad. Todas las promociones, todos los comerciales. Usted ve un juego de béisbol, un juego de fútbol, un juego de tenis, y en todos, detrás de todos está la sensualidad. Cuando usted haga frente a esta clase de tentación, tiene que proponerse hacer un pacto con sus ojos. La Biblia nos aconseja que debemos mirar rectamente. No mire ni a la derecha ni mire a la izquierda. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, verso 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto. Si usted quiere tener estabilidad en su vida, enfóquese en lo recto, en lo correcto, en lo que usted tiene al frente. Si se detuvo a mirar lo que está del lado, a un lado o al otro lado, usted va a tener dificultad. Si usted quiere tener estabilidad en su matrimonio, enfóquese en lo que tiene delante. No mire sus ojos a la derecha ni mire sus ojos a la izquierda, porque si miró va a tener dificultad. Enfóquese en lo que tiene delante. Enfóquese en la mujer que Dios le dio. Enfóquese en lo atractiva o en lo que lo atrajo a usted cuando usted se enamoró de ella. Enfóquese en eso. En eso debemos enfocarnos. Si usted quiere tener estabilidad en su matrimonio. Inmediatamente usted puso un ojo a la derecha o un ojo a la izquierda. Usted está dando el primer paso. Porque en la segunda mirada es que está el problema. Y todos aquí entienden de lo que estoy hablando. En la segunda mirada es que está el problema. En la segunda mirada están los detalles. Cuando estoy hablando de segunda mirada, estoy hablando también de segundos contactos. Estoy hablando de la segunda oportunidad para coquetear. En ambos sentidos. De hombre para mujer y de mujer para hombre. Muchas veces estamos delante de la muchacha y realmente no queremos vernos involucrados, pero no nos manejamos de la manera adecuada. Y decimos, ay, yo en mis tiempos. Si usted ve que una muchacha le está coqueteando y usted le dice a la muchacha,
Ay, yo en mis tiempos. ¿Qué usted cree que va a venir de allá para acá? ¿Y qué tú hubieses hecho en tus tiempos? ¿O ustedes creen que las mujeres no van a reaccionar? Le van a preguntar, ¿y qué tú hubieses hecho en tu tiempo? Usted o se manda a correr o le responde lo que ella quiere escuchar. O huye o se deja involucrar en la carnada que le están lanzando. Hermanos, amigos, tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos manejamos. Esa segunda mirada, ese segundo contacto, es peligroso. Es muy peligroso. En ese segundo contacto usted se detiene a ver los detalles. Y si se enfocó en los detalles va a tener dificultad. Nos afectamos mutuamente. Las mujeres afectan a los hombres con su mirada, con su apariencia, de la manera como visten. Y los hombres afectan a las mujeres con las cosas que el hombre puede decir, con las cosas que el hombre puede tocar, cómo lo toca. Y tenemos que ser cuidadosos con esto. Fuera y dentro de la iglesia. Quizás tengo que repetir una vez más, pero realmente quiero decirle, hermanas, no tengo nada en contra de mis hermanas, jamás. Pero tengo que decirle, hermanas, que muchas veces me preocupa la manera como ustedes se visten. Me preocupa cómo se visten. Y usted dirá, pero quizás se está viendo. Usted sabe lo que le estoy diciendo. La manera como usted se viste va a afectar a los hombres de la iglesia si usted lo hace aquí dentro. Y no solamente se debe vestir correctamente aquí dentro, usted puede dañar a los hombres en el trabajo o donde quiera que usted esté. La manera como usted se viste va a afectar a todos los hombres de la iglesia. Y cuando dije a todos, digo a todos los hombres de la iglesia. Si usted viene aquí vestida de una manera donde toda esta parte se le puede dibujar aquí arriba, usted está provocando que todos los hombres de la iglesia tiren la mirada hacia allá. Quizás alguno de ustedes va a recibir una información de Satanás, pero ellos tienen que tener dominio propio. Eso no son mis problemas. Cada uno con su negocio. En la vida cristiana no es así. En la vida cristiana yo tengo que velar por ustedes y ustedes por mí. Y nos amamos los unos por los otros. Yo te protejo y tú me proteges. Así se vive en la vida cristiana. Pero si usted no viene de una manera adecuada, yo quiero decirle que desde un niño de 10 años hasta el mayor de la iglesia de 80 años va a tirar su mirada hacia la manera como usted esté vistiendo. Si usted vino con una blusa muy corta y usted está cantando y levanta sus manos alabando a Dios y se le ve el ombligazo, todos los hombres van a tirar la mirada hacia allá. Si usted se agacha y la blusa le queda corta y ese espacio que se ve de ahí a ahí, ustedes no se imaginan lo atractivo que es para los hombres. Mujeres, ustedes no se imaginan. Sí. Sí. Es una situación muy difícil para los hombres de la iglesia. O sea, posiblemente los muchachos, los hombres posiblemente vengan con la actitud correcta de alabar a Dios, de enfocarse en Dios. Pero cuando ve una dama que tiene una actitud como esta, eso rompe el esquema del hombre en ese momento. Y vuelvo a repetir, para que después las damas no vayan a su casa. Mire, yo estoy diciendo de todos los hombres. Y le mencioné edades. Un muchacho de 10 años ya tiene la capacidad de mirar la manera como usted se siente. Si usted levantó las piernas, pero que el vestido le queda aquí, le queda muy bonito el vestido, pero no es necesario, no se lo puede poner.
Porque no es que le queda feo, le queda muy bonito. Se ve muy elegante, pero es una ropa inapropiada. Muchas veces quizás no venimos a la iglesia, pero lo reservamos para ocasiones especiales, óigame, y nos ponemos esos vestidos que cuando usted ve la foto por las redes sociales, usted dice, ay, mi hermanita, mi hermanita. Ustedes no se imaginan, eso, sí, Marino me dice que sí, que se imagina. Hombres, tienen que tener cuidado cómo le hablan a las damas, a las mujeres de la iglesia. Sus palabras en el oído de una dama puede tener impacto. La manera como usted saluda y toca a la dama puede ser peligroso. Usted tiene que hacerlo con mucho cuidado. Porque usted no tiene que decir una sola palabra, pero solamente puede tocar de la manera que usted sabe que puede tocar y lo que eso puede provocar. Entonces también los hombres tenemos que ser cuidadosos en la manera como nos conducimos frente a nuestras damas aquí en la iglesia. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Ustedes a mí y yo a ustedes. Esto es un poco más difícil de lo que nosotros pensamos. Tercer lugar, recuerde que el dolor final pronto borrará el placer temporal. Recuerde que el dolor final pronto borrará el placer temporal. Muchas veces nos arriesgamos. Arriesgamos mucho por cosas temporales. Muchas veces por un momento arriesgamos nuestra familia, nuestras esposas, los esposos. Y usted ve matrimonios destruidos. Porque a un hombre le cogió con una mujer o una mujer le cogió con un hombre. Nos arriesgamos y dañamos nuestra relación con Dios. Nos arriesgamos y dañamos aún nuestra reputación. Muchas veces por tener un placer temporal, pasajero, y no medimos el dolor que provocamos y el daño que nosotros mismos nos hacemos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 24. Fue exactamente lo que hizo Moisés cuando decidió andar con Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es deleitoso, como decíamos hace un rato. Es tan deleitoso que las personas arriesgan su reputación. Porque ven el cebo que huele bien, ven el cebo muy atractivo y toman la decisión de morder sin importar el peligro. Al hacerlo, todos los esfuerzos de nuestra mente para alentarnos sobre el peligro del pecado queda neutralizado. Nos apartamos de las advertencias internas cuando nosotros nos volvemos al deseo. Las consecuencias de caer son muy dolorosas y nosotros necesitamos el dominio propio. Necesitamos las fuerzas de Dios. Para trabajar con esto, usted necesita el poder de Dios siendo una realidad en su vida. Todo lo que usted ha construido por años, muchas veces lo permitimos que se derrumbe en un abrir y cerrar de ojos. Y nos destruimos. Y nos volvemos pobres, aún económicamente. Tenemos que pensar en esto. Ese deseo que nuestra mente se ve atraído momentáneamente, es pasajero.
Nosotros tenemos que aprender a medir las consecuencias. Y por último, en cuarto lugar, controle su vida pensante aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Aquí está la clave. Controle lo que hay en su mente, alimentándola con la palabra de Dios. Cuando Satanás lanzó sus ataques contra Jesús, en Mateo capítulo 4, Jesús respondió a cada uno de los ataques de Satanás con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero es importante entender que Jesús tenía esa palabra en su mente. La tenía en su mente. Por eso es que es tan importante memorizar textos de la Biblia que nos van a ayudar cuando estemos enfrentados a la tentación. Si usted no tiene los textos en la mente y usted está frente a la tentación, usted puede pensar o llamar a la esposa, por favor, busque, estoy siendo tentado ahora mismo, búscame un texto de la Biblia, por favor. Mira, hay una muchacha que me tiene. Yo le recomiendo que se lo aprenda de memoria. Yo les recomiendo que se lo aprenda de memoria. Dice el Salmo 119, verso 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo podrá un joven llegar a tener una vida limpia? Y vamos a quitar la palabra joven, vamos a poner hermanos, creyentes lavados por la sangre de Cristo. ¿Con qué limpiará un creyente su camino? El mismo salmista responde, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aprendiendo la palabra de Dios. Por eso es que insistimos tanto en, te tiene que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, hay que detenerse, hay que invertir tiempo, no solamente en leerla, sino en memorizar textos de la Biblia. Casi siempre, todo el que pasa por una dificultad y pasa bien, por una prueba, por una tentación, casi siempre que la pasa bien, tiene textos de la Biblia en su mente y puede apelar a esos textos dependiendo de la situación que esté viviendo. Ya yo le he comentado anteriormente, hay días que me levanto, que mi cuerpo tiene una velocidad, pero mi mente tiene otra. Y tengo que sacar la Biblia, Salmo 42, verso 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mi Dios mío. Usted tiene que tenerlo aquí en la mente. Si usted no lo tiene en la mente, usted va a ser presa fácil del enemigo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Memorizando, aprendiendo la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se atesora en nuestras mentes, está lista para atacar. Ningún arma puede prevalecer contra la verdad de la palabra de Dios. Hay momentos de mi vida, porque yo le dije que era a todos, ¿verdad? Aún sus pastores, sus líderes de célula, todos los hombres pasan por, y las mujeres pasan por situaciones de tentación. Y he tenido que aprenderme de memoria, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando usted ve que la tentación se asoma y usted tiene ese texto en su mente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso le ayuda a usted. Usted no se imagina el poder que hay en la palabra de Dios. Usted no se imagina. Efesios 6, capítulo 11. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis resistir, para que puedan resistir. Nosotros por nosotros mismos no vamos a poder vencer la tentación, con nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos el poder de Dios, el poder de Dios a través de su palabra.
Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Muertos al pecado, pero vivo para Dios. Son textos que una y otra vez yo he tenido que apelar cuando estoy frente a una tentación. Quiero decirle, mis amados hermanos, amigos que nos visitan, que cuando hablamos de tentación, no hay héroe. No hay héroe. No pretendo estar predicando aquí, presentarme como un héroe en esta mañana. Soy uno que está luchando como ustedes, como cada uno de ustedes. Luchando como cada uno de ustedes. Pero sí uno que ha recibido el dominio propio de parte de Dios y tiene todo el deseo de ponerlo en práctica. Ceder a las tentaciones no es un accidente. Ay, caí. No hay justificación alguna delante de Dios, delante de su pareja y delante de sus hijos. Cuando usted te enfrenta a una tentación, cuando usted pueda darse cuenta que el cebo huele bien y que el cebo se ve bien, piense en Dios. Lo que Cristo hizo por usted. Piense, ¿qué va a pasar si usted da la mordida con el corazón de su esposa? ¿Qué va a pasar con lo que le ha costado años construir en su relación con sus hijos? Los valores que usted le ha dado a sus hijos. ¿Qué va a pasar con esto? Son de las cosas que nos van a ayudar a poder construir un muro de contención y nosotros poder salir airoso de las tentaciones. Yo quiero exhortarles a que pongamos en práctica la palabra de Dios y glorifiquemos a Dios con nuestro caminar cada día. Que nos enfoquemos en Dios, que busquemos las fuerzas en Dios. Él es quien tiene el poder para ayudarnos a salir airosos de esta situación. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia, agradecidos porque nos da tu palabra, porque nos concede el privilegio de estudiarla, de escucharla, de aprenderla y ver el poder que ella tiene para librarnos de situaciones. Dios, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro caminar, nuestro andar cada día. Dios, tú conoces nuestras luchas. Tú conoces la intensidad de la lucha de cada uno de nosotros. Pero gracias por tu palabra, porque a través de ella nos has dado la victoria. Danos la sabiduría para nosotros enfrentar adecuadamente cada situación que se presenta en nuestras vidas. Y sobre todo a darle solución a través de tu palabra. Perdónanos, Dios. Perdónanos las cosas que pensamos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros malos pensamientos que nos alejan de ti. Ayúdanos a hacer pacto con nuestros ojos. Ayúdanos a hacer compromiso contigo, Dios. Que nos podamos comprometer a hacer las cosas bien para ti. Gracias por tu iglesia. Gracias por el testimonio de muchos de estos hombres que son de motivación para mi vida. Que me ayudan en este caminar. En este largo caminar, Dios, y que tú lo has puesto a mi lado como un bastón para yo hacer tu obra.